y es el caso de la elección en Honduras. El 28 de noviembre del 25, a 48 horas de la elección, Donald Trump postea un tuit, bueno, no un tuit, sino en su red social, que dice esto: voten por Tito Asfura como presidente y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Que Trump tuitee eso y diga eso, ¿no debemos de confiar que el electorado es lo suficientemente inteligente para tomarlo o descartarlo? Yo creo que esa no es la pregunta, déjate la devuelvo. Si 3 días antes de la elección del 27 del 30, Trump señala que Morena es una organización terrorista, Sí. ¿te parece que eso tendría un impacto en la elección? Seguramente lo tendría. Brutal. Pero no tenemos que confiar en el electorado, en la inteligencia del electorado. No, me estás haciendo una pregunta retórica. Lo cual me lleva a la segunda pregunta. Respóndeme la pregunta que yo te planteo. Analista se la volteó brillantemente a Leo en su propio programa. Tunden en las redes sociales a Chumel Torres por comentarios muy poco afortunados. Carlos, empecemos con esta reforma propuesta por Ricardo Monreal de permitir la nulidad de las elecciones en caso de que se compruebe injerencia extranjera. Se ha hablado mucho de esto, sobre todo de la vaguedad de lo que implica el término injerencia extranjera. La reforma es vaga, la iniciativa de reforma es vaga. No queda claro qué tipo de intervención o de injerencia merecería que se anularan elecciones, algo muy peligroso. Pero sí quiero decir que Ricardo Monreal aquí no está loco. Si hay asidero, digamos... Hay asidero en Monreal. el sentido de que ningún mexicano, yo creo, la gran mayoría de los mexicanos, no queremos que haya injerencia No extranjera. queremos, y creo que la en nuestras democracia elecciones. corre ese Ahora, riesgo, ¿qué ¿no? significa eso? Bueno, yo quisiera decir qué puede significar eso. Es un caso del que hemos hablado un poco en varias mesas, pero quizás el público no la conozca, y es el caso de la elección en Honduras. Déjame lo planteo brevemente, Leo. El 28 de noviembre del 25, a 48 horas de la elección, hace exactamente 6 meses, 48 horas antes de la elección, Donald Trump postea un tuit, bueno, no un tuit, sino en su red social, que dice esto: voten por Tito Asfura como presidente y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Se refiere al expresidente que estaba preso ya en los Estados Unidos y se refiere al candidato que terminó siendo ganador, Tito Asfura. Por narcotráfico, además. Estaba, en el caso de Orlando Hernández, 45 años ya condenado a prisión y lo termina por indultar el 1 de diciembre. Un día antes gana Tito Asfura la elección por menos de un voto porcentual. Sí. Es decir, es un caso paradigmático de cómo la intervención electoral de Trump sí termina por impactar en el resultado. Menos de 1% termina ganando este señor Tito Asfura, que por cierto se sabe por unas llamadas que fueron interceptadas, estaría planeando, digamos, una suerte de intervención a nivel regional con Orlando Hernández. Es el caso más obvio de intervención. Ha habido otros muy importantes, déjate los menciono. Cuando Trump recibe a Milei en la Casa Blanca en octubre del 25 y dice: no va a haber rescate si usted no es elegido, y termina siendo su partido, La Libertad Alcanza, o La Libertad Avanza, gana la elección. En el caso de Brasil, cuando establece 50% de tarifas extraordinarias por el hecho de que Bolsonaro estaba siendo juzgado en Estados Unidos. El caso de Colombia, en el que llama a Petro como narcotraficante, como jefe de un cártel de drogas en Colombia. Es decir, esto está sucediendo ahora y no se va a detener. Y quiero empezar por ahí. Y a diferencia de quizás lo que ha sucedido en los últimos 50 años hacia América Latina, la intervención hoy de Estados Unidos hacia la región es explícita. Se reconocen muchos documentos del Departamento de Estado. No tiene límite de recursos, sino que realmente va por todas. Y 3, en muchos casos se trata de casos de corrupción para favorecer a sus amigos, no tanto porque hay una política de Estado o ideológica, sino para favorecer a sus amigos. Sería lo que tú siempre llamas aquí capitalismo de cuates, que es lo que hay ahí en la Casa Blanca. Entonces, el riesgo existe. No estoy seguro y tiendo a pensar que anular una elección pues no es el camino correcto, pero México sí debe protegerse ante ello, y el Poder Legislativo sí tiene la obligación, la facultad y la obligación de establecer mecanismos que pueden ser de muchos tipos para impedir ese tipo de injerencia. Déjame, antes de... Rápido te hago 2 preguntas y contéstamelas rápidas. Sí. Porque a mí me parece fascinante este tema precisamente por las áreas grises que hay. 1, que Trump tuitee eso y diga eso, ¿no debemos de confiar que el electorado es lo suficientemente inteligente para tomarlo o descartarlo? Yo creo que esa no es la pregunta, déjate la devuelvo. Si 3 días antes de la elección del 27 del 30, Trump señala que Morena es una organización terrorista, Sí. ¿te parece que eso tendría un impacto en la elección? Seguramente lo tendría. Brutal. Pero no tenemos que confiar en el electorado, en la inteligencia del electorado. No, o me tenemos... estás haciendo una pregunta retórica. Lo cual me lleva a la segunda pregunta. Respóndeme la pregunta que yo te planteo, porque Sí. no es retórica, sino que es probable. No, es si que 3 días difícil. antes de la elección dice Te que voy a Morena es decir, una te voy a organización contestar, terrorista, es brutal el golpe. Sí, pero te voy a contestar, pero yo no sé si eso fue determinante o no para el resultado. Bueno, en el caso de Honduras se puede medir. ¿Cómo lo mides? Pero Bueno, eso me lleva a una segunda con 2 pregunta. dedos de frente. Y rápida, por cierto, rápida. ¿Tú crees que poniendo nosotros en la Ahí nulidad tienes razón, no. va Donald Trump a decir: no puede usted tuitear eso, señor presidente, porque es ilegal la injerencia extranjera en México? Te devuelvo a ti la pregunta y a mis compañeras de mesa. Sí. ¿Qué debería hacer México frente a ese tipo de intervención? Asumiendo sin conceder Muy que buena esta pregunta. no sea Muy buena la alternativa, ¿qué sí debería hacer el gobierno mexicano Muy frente a la buena pregunta, intervención? pero bueno,
Vamos a entrar ahora a la reforma que se está proponiendo del Instituto Nacional Electoral, que un comité de 5 personas sea la que le pregunte a las instituciones del Estado, a la Fiscalía, al CNI, etcétera, si sus candidatos son honorables, si pasan la prueba del añejo, digamos. Es un tema que llega tarde y mal, sin embargo, pienso yo qué bueno que llega, porque evidentemente no estaba en las otras propuestas. Desde mi punto de vista, el tema de la colusión del crimen en la política es el principal reto, el principal problema que tiene hoy el Estado mexicano, por encima incluso del de la injerencia extranjera. Me va a encantar ver cuál es el reporte del comité del INE acerca del candidato Andrés Manuel López Beltrán. Yo, ¿No? Sí, sí. O sea, ¿hay indicios? ¿Hay indicios? Creo Bueno, que hay indicios, ¿no? No sé si haya pruebas. ¿Hay indicios? Hay indicios. Le van a decir... Está mencionado en investigaciones Oye, judiciales, sí, sí está mencionado. o dentro de 3 años, cuando Adán Augusto a lo mejor quiera pasar de ser senador a diputado, ¿cuál va a ser el reporte Yo creo del que- Instituto Nacional Electoral? Fernanda, ¿por qué te ríes? ¿No? No, porque me O sea, ¿hay indicios o no hay indicios? Por supuesto que hay indicios. Bueno. yo creo en que fin. podemos ir hablando de este tema en particular y no pasar a lo de la reforma. Órale, policial. dejemos lo de la reforma Montessori. Yo creo en fin. que situaciones extraordinarias como las que vive nuestro país necesitan de respuestas extraordinarias. No puedo concurrir con la idea de que simplemente hay que dejar que las fiscalías hagan su trabajo. Me parece que en el caso de casos de cooptación que tenemos hoy de estructuras del Estado por parte de organizaciones criminales y frente a las elecciones, es correcto que tengamos mecanismos extraordinarios y que se esté pensando en filtros, en análisis de riesgo y aprovechar las instituciones de inteligencia del Estado mexicano para proveer a los partidos políticos de información con respecto a sus candidatos. A mí no me parece mal esa idea y qué bueno que se esté avanzando ahí. También me parece que es correcto que el INE participe de alguna manera en esto justamente para intentar minimizar los riesgos de que eso termine siendo controlado por intereses facciosos adentro del Estado, sino que sea una suerte de árbitro que logre neutralizar, digamos, esas críticas. No pienso que deba dirigirlo, ni mucho menos, sino que tiene que estar presente, esta comisión del INE tiene que estar presente, digamos, en el proceso, de ninguna manera siendo la parte central. Lo que sí me parecería una lástima es que al final termine uno diciéndoles la culpa del INE porque no filtró bien a un candidato y como tú dices, que terminemos no dándole más recursos, no dándole más dientes y terminemos culpando al INE como si fuera el culpable de todo esto. Que por cierto, se le echan la culpa, por ejemplo, del gran financiamiento ilegal que entra. Es que el INE no fiscaliza bien. No, pues, Gran parte de los problemas del INE tienen que ver con los pocos recursos que tiene el INE para hacer sus acciones. Muy buenos datos del analista. Se la volteó a Leo en su propio programa, dio datos de verdadera intromisión, injerencismo de extranjeros en otros países, cosas de las que no van a hablar en la mesa, especialmente Fernanda, la suplente de Leo, lo digo con todo respeto, que es una expanista casada con Juan Ignacio Zavala, otro farsante que renunció al PAN y ahora está de diputado en Movimiento Simulado. Le dice, ¿qué pasaría si el presidente de Estados Unidos hace lo mismo que en Honduras y dice, no voten por Morena? Pues por eso se está haciendo la legislatura. Tienes que modernizarte, porque eso nunca nos había pasado, porque habían pasado presidentes muy malos allá en el norte, pero nunca se habían metido tan feo como lo está haciendo este presidente. En Argentina dijo lo mismo, voten por los candidatos de Milei. Entonces, también tiene razón la presidenta Sheinbaum cuando dice que a Leo ya nadie ve sus programas. Qué manera tan facciosa de mostrarse. Dice, me froto las manos para esperar a Andrés Manuel López Beltrán y a Adán Augusto a ver si pasan el filtro del INE. ¿Y por qué no habló de Maru Campos? ¿Por qué no habló de Samuel García? ¿Por qué no habló de otras personas? O Ricardo Anaya en el 30, cuando lo quieran hacer diputado federal, va a tener que ir por el filtro. Y él sí tiene carpetas de investigación de la FGR. Son unos miserables. Ahora lo de Chumel. Alguien criticó a los que ven a TV Azteca y él contesta con una imagen de una persona con discapacidad. Es una insensibilidad para las personas que tenemos familiares o conocidos con una discapacidad. ¿Qué trató de decir? ¿Por qué ser así? ¿Por qué minimizar ese tipo de personas con eso? Eso no es gracioso, es de muy mal gusto. Y por eso ya la empresa Fórmula lo obligó a disculparse y deslindar a la empresa y decir que fue algo personal. Pero eso no es como una amonestación, una tarjeta amarilla. Tiene que haber una tarjeta roja, tiene que haber consecuencias. Ese tipo no puede seguir saliéndose con la suya, burlándose de medio mundo. O sea, tiene que detener, tiene que parar esto. Entonces, por eso lo tundieron en las redes sociales y especialmente a su canal Fórmula por tener este tipo de personajes tan bajos como Chumel Torres. Dime qué piensas.